Saludos a todos en este nuevo video. Saludos a todos. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Ya realmente estoy de vuelta en Washington DC. Estoy de vuelta con mi micrófono, como pueden ver. Y estamos de vuelta en esta nueva temporada, como les comenté previamente, en que vamos a estar subiendo vídeos de manera consistente cada martes o miércoles. Esta semana evidentemente no será la excepción. Y nada, esta semana venimos directo a hablar sobre la situación militar en Siria. Y al final, después de realizar este análisis, vamos a hablar un poco sobre la situación política actual que vive el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien está sumido en muchísimos casos de corrupción. Creo que es un tema muy interesante para muchos de ustedes, pero si no te interesa este tema, después que termine con el análisis de la situación militar, pueden irse. Por eso es que estoy dejando ese tema para el final del vídeo. Así que a muchos de ustedes no le agrado mucho que comience hablando sobre otros temas y pase después el mapa, pues voy a satisfacerlos y voy a hacerles feliz. Dicho esto, también hay otra cosa que quiero decirles, y es que les quiero agradecer muchísimo a todos por la aceptación que tuvo el vídeo sobre el análisis militar de la situación militar en Afganistán. Creo que muchos de ustedes lo han apoyado, les ha gustado. La próxima semana, como les comenté, o si no les he comentado, no, mentira, no les he comentado, pero tengo planificado de manera alternada hablar sobre distintos mapas. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de Afganistán, hoy vamos a hablar de Siria, la próxima semana hablaremos sobre un país que no les voy a decir porque es una sorpresa, y las sorpresas no se dicen. Pero nada, la próxima semana espero un nuevo video sobre un país que muchos de ustedes me han estado pidiendo, y evidentemente si ustedes me lo piden, claro que voy a satisfacerles. Otra cosa muy importante que les quería comentar a ustedes. Sinceramente, me siento honrado por el apoyo que ustedes me han estado dando. Creo que cada vídeo que subo es un trabajo, organizarlo, crearlo correctamente. Recuerden que, o por si no lo sabían, mis vídeos son one take. Yo sé que a muchos de ustedes les molesta que utilice palabras en inglés, pues les voy a decir lo que significa one take. Es que solamente lo grabo de una, no paro. No me detengo, no edito, grabo de una, porque creo que eso demuestra la eficiencia que uno pueda tener a la hora de manejar un mapa, o por ejemplo hablarles. Creo que eso demuestra muchas cosas y es un reto para mí también. Ahora, vámonos directamente al mapa. En este mapa han ocurrido muchos eventos muy interesantes, tanto las pasadas semana y media, diría yo, la pasada semana y media y ayer en particular, por ejemplo. Vamos a estar analizando esos mapas, esos temas y, ¿verdad?, en los lugares donde se han desarrollado. Pero antes quiero que miremos algo muy interesante en el corazón de Siria, en el corazón del mapa que estamos viendo aquí. ¿Qué ha pasado? Podemos ver que toda la zona de Sugna, que conecta con el norte de Palmira, y del norte de Palmira hasta lo que sería Damasco, está totalmente en control del ejército. Vemos también que la presencia de Daesh al este de Sugna se ha reducido de manera dramática. Vemos que, como ya ha sido típico por el pasado mes y medio, diría yo, toda la zona al sur de Mayadán, perdón, está controlada por, bueno, la porción oeste, disculpe, está siendo controlada por el ejército sirio, y vemos que la porción este está siendo controlada por las fuerzas democráticas sirias y por los kurdos. Ahora, algo que en lo personal me llama mucho la atención, y que les he comentado, y pueden buscar otros videos para que vean que es verdad. El ejército sirio no va a combatir con las fuerzas democráticas sirias en toda esta zona, porque es evidente que tienen que primero sacarse a Daesh de encima. Eso, desde mi punto de vista, implica también sacar a Daesh al sureste, a Sugna, y también significa conquistar, y esto desde el punto de vista del ejército sirio, toda la zona de lo que es Abu Kamal. Abu Kamal, como les he comentado en los videos que probablemente realizó hace 4 o 5 meses atrás, van a ver que lo que les hablo sobre Abu Kamal es muy interesante, porque les comentaba que Abu Kamal es esa zona que conecta directamente a Irak con Siria. Y esta zona no solamente conecta a Irak con Siria, sino que es la zona donde Daesh se podía mover libremente entre ambos países. Quizás muchos de ustedes no tengan experiencia militar, probablemente la mayoría, pero los que sí tenemos un poquito, podemos, y no es que yo sea la persona más brillante del mundo ni el militar más inteligente del planeta, pero si miramos este mapa,
damos cuenta de una cosa muy interesante. Eh, el ejército sirio tiene, claro, tiene esta zona acá al oeste de... disculpen este error. Como podemos ver en esa parte del video, vemos que esa franja al norte de Abu Kamal, básicamente que la va a tener que combatir es el ejército sirio. Porque las fuerzas democráticas sirias no van a penetrar hasta el norte de Jajin para intentar contener al ejército sirio. Ellos entre ambos han tenido que coordinarse. Esto es algo obvio, aunque es más, digamos que no ha habido casos en los que se han coordinado de manera hablado, pactada, pero ha tenido que haber coordinación de alguna manera u otra, porque para poder mantenerse en estas fronteras actuales, diría yo, delimitaciones o frentes, para no confundirles, ha tenido que haber coordinación. Ahora, en todas estas zonas hemos visto que por las pasadas 2 semanas, 3 semanas, las fuerzas democráticas sirias se han quedado estáticas en esta misma región. Quizás han descendido un poco acá hacia el sureste de Al-Shara, pero realmente vemos que quien va a tener que combatir a Daesh en esta zona es el ejército sirio. Ahora, dicho esto, y es un punto aparte que creo que hay que destacar, también las fuerzas democráticas sirias han tenido que combatir al este de Asuar, a Daesh y todas estas zonas de influencia que tiene Daesh. eh, es evidente, o sea, no vamos a mentir, ambos lados han tenido que combatir, pero realmente quien ha tenido que combatir a Daesh en todas estas zonas clave, como lo fue a través del Éufrates, quien ha tenido combates más feroces, ha sido el ejército sirio. Claro, las fuerzas democráticas sirias y los kurdos han coordinado para cuando el ejército sirio ya había tomado ciertas zonas de ciudades como Al-Maidin, Al-Shara, acá al oeste de Karaij, que son ciudades claves a través de todo el Éufrates, han venido las fuerzas democráticas sirias, han visto que Daesh está corriendo hacia el sur y básicamente han llegado a la porción este, en este caso era como lo podemos ver en este mapa, y han llegado de un momento para poder aguantar al ejército sirio. Estratégicamente y militarmente hablando, eso es brillante. Tú lo dejas a que tu enemigo combata a un rival y tú cuando ves que el rival pierde te aprovechas de la posición que tenía el rival y la acumulas tú. Y eso es lo que ha hecho las fuerzas democráticas sirias. Vámonos acá al norte de Siria. ¿Qué ha estado pasando acá al este de Al-Hasaka? Acá al este de Al-Hasaka, al sur de Girkeleye, ha ocurrido un evento muy interesante. Y es que las fuerzas democráticas sirias se están coordinando, escuchen bien, con los guardias fronterizos iraquíes para contener la esparción o la presencia mínima que tiene Daesh en toda esta zona al este de Tal Hamis, esta ciudad siria muy grande que hay aquí al noreste del Hasaka, y básicamente se están coordinando. Entonces, mi primera reacción fue contra. ¿Por qué se están coordinando las fuerzas democráticas sirias y los kurdos junto a los guardias fronterizos iraquíes? ¿Será porque Daesh está en esa región o en toda esta zona de influencia donde Daesh aún tiene presencia en Irak, al norte de Al-Bagh y en este caso al este de Al-Hasaka? Y yo creo que también, y lo voy a mirar desde un punto de vista un poco escéptico, como muchos de ustedes, que quizás les gustan mucho estas teorías conspirativas o opiniones que no son la norma dinámica, y yo creo que en este caso sí se puede aplicar, y el hecho de que esta es una manera indirecta de reconocer al gobierno de la región autónoma de Rojava. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos vamos al pasado, y lo pueden buscar online, pueden leer sobre ello, hemos visto que en esta región las fuerzas democráticas sirias y los iraquíes no se habían coordinado militarmente hablando para nada. O sea, desde que hace algunos 8 meses, no, mentira, 6 o 7 meses, que toda esta zona pasó a manos de las fuerzas democráticas sirias y de los kurdos, no habíamos visto este tipo de coordinación. Así que este tipo de dinámicas es muy interesante y bueno, daría un mensaje no muy positivo al gobierno de Bashar al-Assad con respecto a si los iraquíes van a reconocer de manera oficial, no creo, pero quizás de manera indirecta, a la autodenominada región de Rojava. En otras noticias también vemos que acá al norte de Al-Kamshli, específicamente en la ciudad de Nusaybin, los turcos han movilizado equipo de artillería y soldados a esta zona. Entonces, ¿por qué esto es curioso? Disculpen, ¿por qué esto es curioso? Porque vemos que los turcos están aumentando su presencia al norte de Al-Kamshli,
pero también, como vamos a ver ya mismo en la porción noroeste de Siria, están comenzando a bombardear ciudades claves al oeste de Kobani, como lo es Afir. Vemos de manera consistente, por los pasados 5 días, que los turcos están movilizándose fuertemente a través de la frontera al norte de Siria y lo están haciendo, en mi opinión, para básicamente penetrar esta zona. No lo hacen realmente con la intención. Los turcos, en todo este juego geopolítico que están teniendo los kurdos, en mi opinión, no están combatiendo realmente o no están presentes en el norte de Siria porque realmente quieren alejar a los kurdos del sur de Turquía. Recuerden que la porción sureste de Turquía tiene a más del 78% de toda la población kurda que vive en Turquía. Y vemos realmente que la teoría de Erdogan se va al suelo con este tipo de escenario. Se va al suelo porque cuando vemos que están en ciudades como Nusaybin, que no tienen relación con nada, a lo que ha estado llevando en su retórica Erdogan con respecto a por qué están presentes en Siria, pues me hace entender a mí claramente que realmente su meta es otra, y es básicamente invadir el norte de Siria. Lo podrán negar, podrán decir lo que quieran, pero en mi opinión, yo creo que eso es lo que realmente tiene Erdogan en la mente. Si este mapa me lo permite, vámonos acá, acá al sur de Manbij. Y han ocurrido varias cosas interesantes al sur de Manbij. Primero, y esto yo creo que es muy importante, miremos toda esta zona aquí de Alepo, ciudades importantes, claves, adyacentes, suburbanas de Alepo, como son Mader, Tel Aran, Deir Hafer, Al-Qafsa. Vemos que estas zonas están totalmente controladas por el gobierno sirio. Vemos también, y muchos de ustedes quizás no estuvieron de acuerdo conmigo, pero mírenlo, 2 semanas después, yo creo que les hice este comentario, se lo repetí la semana pasada. El ejército sirio busca entrar hasta Sarra y busca también conectar Alepo con el norte de Hama. ¿Me he equivocado? No me he equivocado, mírenlo aquí. Lo estamos viendo ahora mismo. Vemos que al norte de Hama el ejército sirio ha penetrado de manera cabal para conectar Alepo con el norte de Hama. La próxima meta, como les comenté, también será Marat al-Nueman, esta ciudad que está aquí, y también llegar hasta Idlib y también conectar, si es posible, en fases finales de toda esta operación que está teniendo el ejército sirio para conquistar toda esta franja territorial donde está presente principalmente grupos como lo son el Ejército Libre Sirio y el Frente Nusra. Y básicamente el ejército sirio en el pasado mes y medio ha reducido toda esta porción territorial gigantesca que tenían estos grupos rebeldes y también islamistas en casi un 25%. Ahora, vemos que de nuevo la meta es conectar a Alepo con el norte de Hama, desde aquí penetrar hasta Idlib, hasta Marat al-Nueman y posteriormente llegar hasta Foua. Ahora, para llegar a Fowa, la meta clave a nivel terrenal y a nivel vehicular, no solamente bombardeando se conquistan zonas, evidentemente eso lo vimos en Irak, vimos que bombardear no era lo que realmente se necesitaba para conquistar Mosul, eran básicamente utilizar armas, tanques y equipo de artillería, y básicamente la meta va a ser tratar de penetrar desde Alepo hasta Fowa a nivel terrenal. Estoy muy feliz porque veo que la predicción que le hice militarmente hablando se dio. Creo que era obvio, era más que obvio, pero veo que el análisis, por ejemplo, quizás que se está dando en otros canales o por ejemplo que se han informado en la prensa también, ha sido muy erróneo en cuanto a las movidas del ejército sirio. Creo que tener un poquito de intuición valía más para entender lo que realmente el ejército sirio estaba haciendo de manera inteligente. Yo creo que esto era algo que ni siquiera los islamistas y los rebeldes se esperaban que el ejército sirio realizara. Los vieron muy focalizados en lo que es el norte de Abu Kamal y toda esa porción del Éufrates y pensaron que por ellos no vendrían, y sí, han venido también con la versión rusa. Entonces, vemos también en toda esta misma zona que los turcos, como podemos ver acá, disculpen, no en toda esta zona acá, no quiero brincarme, vemos que los turcos empezaron a bombardear lo que es la ciudad de Afrin, como les comentaba. Entonces, algo muy interesante que surge hoy, y es que un líder, un comandante muy importante de los YPG, de los kurdos, dijo que si Turquía hubiera tenido luz verde por parte de Rusia y los Estados Unidos para entrar en Afrin, lo hubiera hecho hace 6 años atrás. Y entonces, desde mi perspectiva,
Por lo que se quiere decir aquí es que estos actos por parte de los turcos no son apoyados por ninguna de las dos potencias antes mencionadas. Entonces, de nuevo, yo creo que Turquía está en una etapa geopolíticamente hablando, escuchen bien, geopolíticamente hablando, en la que está como loco, quiere conquistar el norte de Siria y no lo hace para atacar a los kurdos y mantenerlo lejos de sus fronteras. No, 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 no. Viene con intenciones expansivas. Esto es peligroso. O sea, recuerden que políticamente hablando, y quizás me arriesgue un poquito en estos comentarios, yo solamente creo tener un poco de conocimiento con respecto a Israel y Siria. Esos son mis dos países que realmente sé de política y de historia, eh, pero también sé un poco de Turquía. Y yo veo a la postura, no la postura, las acciones militares y políticas de Erdogan como unas totalmente parecidas a los que tenía el Imperio Otomano. Entonces son posturas totalmente expansivas y realmente lo que buscan es expandirse. O sea, porque tú podrás decir que tú querías crear una región básicamente en la que tu ejército apoyaría al ejército libre sirio para que los turcos no, para que los kurdos no pudieran cruzar el Éufrates y básicamente tener una franja abierta desde Yarabulus hasta Sharanli, hasta el este de Sharanli, perfecto. Pero lo que están haciendo los turcos es muy diferente a eso. Y bueno, eso ya lo dejo a su sano juicio al señor Erdogan para que lo evalúe y se dé cuenta de la realidad. Ahora, quiero detenerme un momento y quiero que me dejen ahí abajo el nombre de los países donde están viendo estos vídeos. Creo que realmente me ha ayudado mucho para saber el tipo de temas que a ustedes les interesa, para tener también una idea de dónde me ven. Y por favor, hagan eso ahí abajo. Y también déjenme ahí abajo los nombres de los países que les gustaría donde yo quiera que haga análisis. Creo que por ahí viene la próxima semana un video que les va a gustar a muchos de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con este tipo de dinámica en este nuevo 2018. De hecho, feliz 2018 para todos. Continuamos. También algo muy interesante que ocurrió en la carretera que conecta en esta zona aquí a lo que es la ciudad de Jinderes con Afrin es que los turcos atacaron, escuchen bien, con artillería pesada esa carretera. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque en esa zona se estuvo movilizando, evidentemente, desde la ciudad de Jinderes hasta Afrin, varios vehículos de los kurdos, pues que básicamente iban a socorrer esta zona, esta ciudad llamada Afrin. Entonces, también hay otra cosa muy interesante, otro ejemplo de la actitud agresiva que están teniendo los turcos en esta zona. Y lo es que varios drones turcos han estado rondando todo lo que es esta ciudad de aquí de Yandari, donde de hecho el ejército turco también lanzó sus misiles de artillería. Y bueno, esto de entender básicamente de nuevo la postura que en el pasado les he hablado que tiene Turquía con respecto al norte de Turquía. También, si esto me lo permite un poco, esto está respondiendo un poco lento, les pido disculpas. Ajá, acá al sur de Fowa. Al sur de Fowa ocurrió un evento muy interesante y es que dos comandantes de Tahrir al-Sham o el Frente Nusra, como les quieran llamar, fueron heridos por un device, un pequeño objeto explosivo debajo de sus carros. Estos, ¿verdad?, fueron heridos, pero se informa que no han muertos. Pero que no han muerto. También algo muy interesante y es que el ejército sirio ha estado bombardeando Marrak Numa, como podemos ver aquí, ha estado bombardeando de manera intensa. Como les comenté, la intención del ejército sirio es penetrar de toda esta zona hasta Marrak al-Numan, posteriormente intentar llegar desde Alepo hasta Fowa y básicamente, si es posible, desde esta zona no, pero cuando se penetra Marrak al-Numan, llegar hasta Idlib, que sin duda para el ejército sirio eso sería una victoria sin precedente en contra de los islamistas, que este es básicamente el corazón de una ciudad totalmente controlada por grupos islamistas y terroristas. Yo creo que eso sería para el ejército sirio una de las joyas de la corona, sin duda alguna. ¿Qué más les puedo comentar? Ha ocurrido un evento muy interesante y es que el ejército sirio está bombardeando en el este de Marrak al-Numan. Se estima que por los pasados 3 días más de 36 bombardeos en esta zona. También el ejército sirio, según verdad he podido leer, ya penetró buena parte del sureste de Hader, que es una ciudad que está por esta zona muy interesante y muy importante.
y desplazó a estos rebeldes que estaban en esta zona. También el ejército sirio, disculpen, acá al sur de Hader, disculpen, me estoy confundido, acá al sur de Hader, también algo muy, muy interesante es que el ejército sirio ha conquistado lo que es la ciudad de Habbar y Tal Ruwail. Así que bueno, vemos evidentemente que el sur de Alepo y el norte de Hama están siendo controlados de manera clara por el ejército sirio, sin duda alguna, o sea, y la expansión que están teniendo es una expansión bastante efectiva, o sea, una cosa es negar la realidad política que pueda, ¿verdad? Haber en Siria, quizás para muchos no muy democráticas, pero militarmente hablando, y gracias al apoyo que han tenido de los rusos, los sirios están teniendo un avance brutal en toda esta guerra. Continuando con las noticias, hay algo muy interesante también que ocurrió básicamente, o bueno, vamos por partes. Primero que nada, Daesh ha difundido, Daesh en todo lo que es esta zona aquí que controla aquí al noreste de Hama, difundió unas imágenes en las que básicamente demuestra, según las imágenes, que ha tomado o está o que controla, al menos, o conquistaron zonas aledañas al aeropuerto de Dobohur. Este aeropuerto no es un aeropuerto muy importante, es un aeropuerto que está en esta zona y de hecho es una zona que está siendo bombardeada por el ejército sirio ahora mismo, pero si logró eso, implica que Daesh se está expandiendo directamente al oeste de Abu Dohur, a la misma vez que el ejército sirio lo ha hecho a través de toda esta porción aquí al noreste de Hama. Entonces, eso también, si esto fuera real, porque el problema es que en esa zona no hay noticias sobre esa zona realmente, esto han sido solamente unas imágenes que colgaron en internet Daesh. Pero si esto fuera real, entonces en teoría Daesh estuviera expandido por toda esta zona, lo que significaría o lo que implicaría que el ejército sirio está siendo contenido en esta zona. Sin embargo, este mapa no da información sobre ello, tampoco en internet no hay información sobre si esas fotos fueron tomadas recientemente, y bueno, tampoco es algo que se pueda confirmar de manera clave. Acá en la ciudad de Kafsita se informa de que 4 civiles de una familia fueron asesinados tras varios ataques con equipo de artillería por parte del ejército sirio. También acá al norte de Hama algo muy interesante está ocurriendo y creo que muchos de ustedes quizás no estén aware o no estén conscientes de ello, pero la aviación rusa está utilizando aviones modelos Su-24, Su-25, Su-24S, perdón, disculpen, estoy confundido de nuevo, Su-24 y 25 y aviones Su-34S. ¿Por qué les di esta noticia? Porque estoy hablando de aviones. Porque estos 3 tipos de aviones son aviones de combate que, bueno, realmente no había noticias de que Rusia los haya utilizado en algún conflicto militar. Creo que esta es la primera vez que se utiliza, y me refiero, disculpen, al 34S, no me refiero al 24 y el 25, porque sí se habían utilizado en otras pruebas militares. Pero el 34S, junto a los otros dos, también son aviones muy especiales porque son aviones muy precisos a la hora de bombardear. Creo que el uso de ellos es un mensaje quizás a los Estados Unidos y a la prensa occidental y a muchos otros medios y países de que Rusia quiere asegurarse de no bombardear población civil o de que al menos, como ya pasó en Alepo, no se le continúe acusando de haber bombardeado civiles, al menos por lo que les resta de presencia militar. Recuerden que supuestamente los rusos se van a retirar según un anuncio que realizó el presidente Putin, pero eso es algo realmente que no se va a consumar. Yo creo que se van a retirar quizás las tropas, sí, pero a nivel aéreo la Fuerza Aérea Rusa se queda en el país. Eso es indudable. Otra noticia muy interesante que ocurrió. Ustedes recuerdan, esto no es lo que yo quería básicamente llegar, pero bueno, estamos en esta zona. Ustedes recuerdan que hace 2 semanas atrás les hablé de que en la base de Jamimim ocurrió un evento fatal en la que, bueno, murió, si mal no me equivoco, un soldado en ese momento ruso, y básicamente hubo un ataque, ¿vale? Hubo un ataque. El gobierno ruso informó de que hubo un ataque. Pero
un artículo muy interesante que salió en el Wall Street Journal. El Wall Street Journal, yo sé que para muchos de ustedes, en general la prensa occidental es una basura, pero no, en mi opinión no. Yo creo que no toda la prensa occidental es una basura. Hay muchos medios que, aunque bueno, cuando tienen que responder a sus intereses, como lo es el Wall Street Journal, evidentemente responden a sus intereses, pero en general es un periódico que cuando se trata de noticias internacionales y especialmente en el conflicto sirio ha sido bastante justo y ha sido muy cuidadoso a la hora de publicar ciertas cosas. Y básicamente, ¿qué publicaron en su periódico? Publicaron un artículo muy interesante en el que básicamente decían que fue un dron el que básicamente atacó a la base. ¿Por qué esto es interesante? Porque demuestra que no solamente Daesh en el conflicto sirio es quien tiene ya, o es quien tiene drones, también los rebeldes y posiblemente grupos islamistas terroristas en toda esta zona del noreste de Siria también tienen drones. Entonces, esto da unos indicios muy interesantes de un evento que probablemente pues han tratado de minimizar quizás los rusos y los sirios para decir no, los rebeldes quisieron no explicarlo correctamente, pero evidentemente porque quizás no quieren demostrar que los rebeldes tienen este tipo de tecnología, una tecnología que probablemente haya sido provista por quizá los Estados Unidos o sus asesores que han apoyado grupos rebeldes que combaten hoy día en esa zona y que muchos de ellos eran en el comienzo de la guerra grupos rebeldes que posteriormente se unieron a grupos islamistas y yihadistas, de hecho grupos afiliados a Daesh, pero bueno, eso se lo dejo a su discreción y a su opinión. Al sur del Hama no vemos grandes cambios, vemos que la zona del corazón de la ciudad urbana de Homs no hay cambios significativos. Al sur de Houla vemos que los rebeldes han vuelto a expandirse un poquito al oeste de Houla, pero sin embargo no vemos cambios significativos entre Homs y Salamia. Vemos que las dos carreteras que las conectan están totalmente abiertas. Vemos también en Damasco muchas cosas, especialmente al este de Gota. Vemos que el oeste de Damasco está totalmente en manos del ejército sirio. Vemos que el ejército sirio está intentando penetrar al sur de Girista. Vemos que al oeste de Samalca vemos que el ejército sirio tiene toda esta zona controlada, ya no hay ningún problema. Vemos que al norte de Samalca, de hecho, se ha penetrado un poco el ejército sirio. ¿Y qué ha pasado en el este de Ghouta? Han pasado muchas noticias muy interesantes. Primero, hubo un muerto y 3 heridos en la ciudad de Misraba debido a los bombardeos debido al uso de equipo de artillería por parte del ejército sirio. En el frente de Sarikia, que es un frente que hay acá, en esta zona que vemos acá al norte de Nashahibia, vemos que este grupo Jaish Islam han comenzado a utilizar algo muy interesante, han comenzado a utilizar unos misiles caseros, los cuales son de corto alcance, pero que son muy interesantes porque son muy efectivos. Estoy viendo unos vídeos en internet y a la hora de explotar estos misiles generaban bastante impacto y me pareció muy interesante. Quería compartirlo con ustedes. También han habido varios heridos luego de que el ejército sirio o la aviación siria lanzara más de 18 proyectiles de artillería en la ciudad de Douma, una ciudad muy interesante aquí que está al noreste de Girista. Y bueno, es evidente que el ejército sirio no solamente se está concentrando en el noroeste del país, pero también busca acabar con la presencia de los rebeldes, muchos de ellos afiliados al ejército libre sirio en lo que es el este de Ghouta. Eso es algo más que obvio. El gobierno de Damasco también hizo unas expresiones muy interesantes diciendo que el gobierno rechaza los supuestos intentos que está llevando a cabo los Estados Unidos de crear milicias al noreste del país. Miren, este tipo de comentarios me los tomo con mucho cuidado porque no hay evidencia, o sea, de esto. Claro, yo sé que muchos de ustedes van a decir, claro, Estados Unidos lo esconde, Estados Unidos quiere. Sí, yo sé que Estados Unidos tiene, por ejemplo, 7 bases militares al norte de Siria, que se ha gastado casi más de 1.3 billones de dólares en el conflicto sirio apoyando a grupos rebeldes que el 40% de ellos terminaron apoyando a grupos yihadistas, islamistas y terroristas. Sí, yo estoy consciente de eso. Oye, no me quieran decir ahora que porque yo soy estadounidense y por todo eso no puedo dar una opinión y que todas mis opiniones son totalmente parcializadas. No. Yo solamente les digo que cuando yo vea la evidencia puedo hacer este tipo de comentarios. Yo creo que el gobierno de Damasco quizás está quizás exagerando un poco este tipo de comentarios. ¿Por qué les digo exagerando? Porque miren, lo que sí es un hecho
es que los Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, ha cortado más de 600 millones de dólares que están supuestos a ser entregados dentro de un programa que tenía la CIA a los grupos rebeldes en Siria. Este programa se ha cortado. Y bueno, es una posibilidad. No estoy diciendo que no es una posibilidad. Claro que es una posibilidad. Quizás estas noticias son reales. Pero no veo evidencia. No veo algo que me lo pueda confirmar. Solamente son comentarios. Solamente son expresiones en base a una posibilidad. Ahora, sí es un hecho de que, bueno, pues esto pudiera ser una posibilidad, esto no lo podemos negar. Para ir culminando con el mapa, y antes de darle una opinión que les quiero dar con respecto al señor Benjamin Netanyahu, vemos que el sur de Siria está totalmente cómodo, vemos que el ejército sirio controla su guaya, se sigue expandiendo un poquito al oeste, aunque no ha habido grandes cambios. No ha habido grandes cambios tampoco al norte de Dara. Vemos que las milicias palestinas que están en el sur de Siria tienen de manera permanente la ciudad de As-Salamain. Vemos que se expandieron un poquito al oeste de la ciudad. Y bueno, en general no vemos grandes cambios acá. Tampoco esta franja al sureste del país que controlaban grupos rebeldes aliados al ejército libre sirio se ha reducido también. No ha habido grandes cambios tampoco. Pero vamos a hablar ahora sobre el señor Benjamin Netanyahu. El señor Benjamin Netanyahu ha hecho unas expresiones en su visita a la India que lo hacen ver sin duda como un líder, bueno, que internacionalmente fuerte, un líder que dirige Israel, un líder que tiene controlado bien al país y bueno, en materia de seguridad ha sido muy efectivo sin duda alguna. Pero políticamente Netanyahu quizás se presenta como ese mismo líder fuerte en Israel, pero no es así. Dentro de su coalición de gobierno hay dos personas como lo es el señor Avigdor Lieberman, quien dirige un partido que se llama Israel Beitenu, que es un partido principalmente votado por inmigrantes rusos, y también hay otro que se llama Naftali Bennett, que es un individuo que lidera un partido que se llama Habait Yehudi, que es un partido de extrema derecha nacional religiosa, a lo que de hecho el partido del señor Lieberman no es, pero son los dos partidos que estos dos individuos dirigen son partidos de derecha. Sin embargo, son estos dos individuos los que realmente dirigen el futuro de la coalición del señor Netanyahu. Son estos dos individuos los que realmente dirigen el futuro de Israel. El pasado, el presente y el futuro lo dirigen estos dos señores. Por eso es que vemos que el señor Netanyahu y su partido Likud han tenido que aprobar resoluciones que realmente validan o legitiman la posibilidad de que Israel anexe Cisjordania. Y han sido por el auge derechista que estos dos individuos están generando en el país y dentro de la misma coalición de Netanyahu, lo que han llevado a que Netanyahu y su partido Likud tengan que tomar este tipo de posturas que realmente no creen, las que realmente no creen, pero que sí tienen que tomarlas para que electoralmente puedan atraer a sus votantes en el futuro, votantes de los dos partidos que estos dos individuos representan. Entonces, llega este escenario del auge derechista que hay en Israel, pero también llega otro escenario, el escenario de la corrupción que hay en Israel. Cuando hablo de corrupción seria. El señor Netanyahu ha tenido un pasado bastante negativo. En el 1997, durante su primer término como primer ministro, fue acusado de corrupción, estuvo una situación bastante precaria. Por eso vemos que en el 99 el señor Ehud Barak, ganó las elecciones cómodamente. Hoy día el señor Netanyahu está acusado de 3 casos, está implicado, no acusado, implicado en 3 casos de corrupción. Uno de ellos titulado el caso de corrupción 1000, el otro 2000 y otro 3000, entre los que básicamente se le acusa, por ejemplo, al señor Netanyahu de recibir distintos tipos de alcoholes, distintos tipos de puros. También se le acusa, por ejemplo, en uno de los casos también, no quiero confundirlo, en este caso en el que se le acusa de haber recibido puros y vinos de manera ilegal por no haberlo notificado en sus pagos de impuestos, se entiende que esto es básicamente más de $170,000 los que habría recibido en todo este tipo de cosas que he mencionado previamente el señor Netanyahu, y se entiende que fue por parte de donantes del señor Netanyahu, entre ellos varios multibillonarios judíos estadounidenses que, bueno, apoyan al gobierno y la coalición del señor Netanyahu y que son muy amigos del primer ministro israelí, porque hay una cosa muy interesante también, es que el primer ministro israelí le encanta estar rodeado de oligarcas y de multimillonarios. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo porque
han sido estos mismos círculos los que los han llevado a entender por qué, lo que nos ha llevado a entender por qué el señor Netanyahu está implicado en todos estos casos de corrupción. Y ahí viene también otro factor muy interesante dentro de todo este escenario de corrupción, y es también el descontento del pueblo israelí con el gobierno de Netanyahu y, por ejemplo, con su esposa Sara, porque resulta ser que la señora Sara ha gastado, por ejemplo, el año pasado más de $24,000 solamente en comida. La manera en cómo ha tratado supuestamente a sus sirvientas dentro de la casa del primer ministro en Jerusalén ha sido bastante mal, y varios de sus empleados han salido denunciando esto. Pero también, dentro de este esquema de corrupción, de descontento del pueblo israelí, resulta hace unos días en otro acto bastante ignorante por parte del hijo del primer ministro llamado Yair Netanyahu. Yair básicamente sale en una grabación hablando con un colega, con un amigo, en ir básicamente, bueno, a un striptease o un lugar donde hay mujeres bailando, y con el colega con el que está hablando, con el amigo con el que está hablando, básicamente le ofrece $400 a Yair. Yair le dice en respuesta, esta es una grabación, ¿verdad?, que ha sido dada a la prensa, emitida en el canal 2 de Israel, que es el canal más importante o con mayor audiencia que hay en el país. Y Yair básicamente le dice a su colega o su amigo que por qué no le daba más dinero, porque su padre, en referencia al señor Benjamin Netanyahu, le había dado un contrato multibillonario a su hijo, a su padre, en referencia a un contrato que el gobierno de Netanyahu le ha dado al padre de su colega, que es básicamente un individuo que está básicamente explorando lo que es la zona de Leviatán en el mar Mediterráneo, donde, ¿verdad?, los israelíes han encontrado gas natural. Y básicamente hay un proyecto multibillonario en el cual básicamente varias empresas israelíes, rusas, están investigando cómo explotar o cómo extraer, mejor dicho, el gas natural que hay en el mar Mediterráneo a las costas de Israel. Entonces, este tipo de grabaciones empujan más a Netanyahu hacia el fondo. ¿Y de qué manera, junto a todo lo que les mencionaba previamente, de qué manera puede Netanyahu sobrevenir todo esto? Bueno, pues bien sencillo. Primero que nada, impulsando un proyecto de ley para que básicamente ahora, que ha sido aprobado de hecho, para que básicamente ahora el hecho de, bueno, no el hecho, para que ahora, si un futuro gobierno israelí, porque este gobierno no será jamás, intentara ceder alguna porción de lo que es Jerusalén oeste y este, tendría que tener el aval de 80 diputados en la Knesset de israelí. Este proyecto, y ahí vienen las dos cabezas de las que le hablo, ahí viene Lieberman, y también, además de Lieberman, también viene Bennett. Este proyecto ha sido impulsado por estos dos individuos, pero específicamente más por Bennett. Y básicamente, si en un futuro acuerdo de paz se quisiera ceder alguna franja de Jerusalén, alguna porción de Jerusalén, tendría que tener el aval de 80 diputados. Solamente se necesita una minoría de 60 o 61 diputados, ahora realmente no recuerdo correctamente, para enmendar la ley. Pero ahora, dentro de esta ley, se necesitan 80 votos. También viene otra ley que ha impulsado también dentro de la coalición del gobierno del señor Netanyahu, y me río de manera irónica, no lo hago porque realmente creo en ello, pero es ironía. La otra franja, que es la franja religiosa que está dentro de la coalición de Netanyahu, liderado por un grupo, por dos partidos ultraortodoxos llamados Shas y el otro United Torah o Torah Unida, en los cuales básicamente ahora se prohíbe que los comercios pequeños, ciertos comercios pequeños específicamente en el sur de Israel, en ciudades como Beersheba, no puedan trabajar durante Shabbat. Entonces, para poner la última no sé si llamarle fresa o cereza al postre, se decide impulsar dentro de esta misma coalición de gobierno de Netanyahu todo esto. De hecho, la ley de Jerusalén de la cual les hablo, la ley de Shabbat de la cual les hablo, Netanyahu realmente no cree en ella. Es que se ha posicionado ahora en favor de ellas porque sabe que el auge derechista lo va a matar, los casos de corrupción también lo tienen en el piso, y que lo va a terminar de arrebatar ha sido la expresión de su hijo. Entonces, ante todo esto, Netanyahu decide apoyar algo que
que es sin duda asqueroso en mi opinión. Y es una ley en la cual básicamente ahora no se necesitaría una decisión unánime para que la pena de muerte, bueno, no es que ahora, esto es una propuesta, ¿vale? Una propuesta de ley para que la pena de muerte, ¿verdad? Se le puede aplicar en casos de que una persona se le acuse de terrorismo. Se puede aplicar sin la necesidad de tener un apoyo unánime por parte de los jueces. Recuerden que en Israel no es solamente un juez el que te juzga, ya sea a nivel de distrito o a nivel del Tribunal Supremo, no son 3 jueces los que te están juzgando. Quizás en el Tribunal Supremo puedan haber más. Y entonces, ahora sin una mayoría unánime, la pena de muerte te podría aplicar. Este tipo de movidas, en mi opinión, yo no las apoyo y les estoy hablando yo en mi opinión personal. Eso es lo que yo totalmente repudio. Creo que quizá me estoy viniendo un poco arriba a la hora de yo expresar mi opinión con respecto a este tema particular, pero creo que es un error total. Yo creo que Netanyahu obviamente lo está haciendo porque tiene miedo a que su carrera política muera. Y bueno, yo realmente veo a Netanyahu en un futuro muy cercano cayendo. Lo veo sin duda cayendo, ha perdido el control. Yo creo que el centro en Israel va a darle, el centro ideológicamente hablando, va a darle un golpe electoral a la derecha en unas próximas elecciones, así lo demuestran las encuestas. Yo creo que líderes políticos como Yair Lapid y el nuevo líder del Partido Laborista israelí también tienen mucho futuro político. Y bueno, ya veremos qué pasa. Gracias a todos por su atención, gracias a todos por apoyarme, denle like a este video, suscríbanse al canal, compártanlo. ¿Qué más les puedo decir? Denle a la campanita, dejen ahí abajo sus comentarios, estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. Y nada, muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias.